Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Un vídeo dentro del curso básico de verano que estamos haciendo. Recordaros que podéis seguirlo en nuestras listas de reproducción o incluso si os falta algún vídeo por ver, podéis hacerlo también en las tarjetas que os dejamos en este tutorial. En esta ocasión vamos a hablar de una escala fundamental, da igual tu nivel y da igual el estilo de música que toques, ya sea rock, metal, blues, country, pop. Una escala como la escala pentatónica menor es prácticamente un comodín y suena muy bien en todos estos estilos, así que merece la pena hablar un poquito de ella y saber por qué muchas veces, sobre todo cuando empiezas, nos cuesta tanto hacer que deje de sonar a escala y poder decir cosas que digan algo con ella. Así que ten preparada tu guitarra, vamos a ver, ya que estamos hablando de pentatónicas, 5 puntos que nos van a hacer pasar de ese sonido característico de principiante, es decir, que las escalas nos sigan sonando escalas, a poder decir algo mucho más importante con ellas, a poder expresarnos y no estar pensando simplemente en diagramas en el mástil. Vamos a ello. El primer consejo para dejar de sonar como un principiante cuando utilizas una escala pentatónica o incluso cualquier escala es que te olvides de ella. Sí, apréndela bien en el mástil, en este caso podemos aprender algunas de sus posiciones, pero luego acto seguido a la hora de utilizarla pensar que es solo una herramienta. Es decir, tenemos que hacer que sus notas digan algo, expresen, no tocar esa escala de arriba abajo que evidentemente al que nos escucha pues da la sensación de que estamos haciendo una escala en vez de haciendo un solo. Uno de los peores errores que cometemos al principio es intentar tocar la escala de arriba abajo viendo cómo suena encima del ritmo. Eso evidentemente hace que el que nos escucha se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Estoy tocando una posición primera de la escala pentatónica menor en el tono de La. Es tocar las notas de la escala. Sí, hay que aprenderse ese dibujo, pero una vez aprendido nos tenemos que olvidar de él en cuanto a que no es en sí un lick, una frase, sino una herramienta de la que tenemos que extraer sus notas y combinarlas y decir algo. Vamos a ver cómo en el segundo punto podemos llegar a eso, es decir, salir de esa sensación de que estoy probando la escala por encima del ritmo y decir algo con ella. La mejor manera de utilizar esta escala y que cuando la tocamos no nos suene a eso, a escala, es empezar haciendo frases cortas. Es decir, para poder hablar primero hay que aprender palabras y eso va a ser lo que vamos a hacer. Es decir, nos vamos a expresar con muchos de los recursos que nos da la guitarra, ¿no? Ligados, bendings, deslizados. Esas pequeñas notas nos van a dar, luego se van a convertir en licks que finalmente se convertirán en solos. Vamos a ver ejemplos de cómo hacer esas frases cortitas. Con esas mismas notas que contamos, pero sin necesidad de tocarlas, podemos decir muchas cosas utilizando frases cortitas, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Sobre este ritmo, cogiendo una porción de la escala, ¿no? Evidentemente al principio nos estamos familiarizando con sus notas y queremos ver cómo suena, pero está bien que vayamos probando, ¿no? Cómo suenan las notas. Simplemente esas 4 notas que tiene la tercera y cuarta cuerda. Y pudiendo añadirle todos esos conceptos de expresividad, ¿no? Los bendings, por ejemplo, tirar de la cuerda, las cuerdas agudas. En esa nota que nos queda más abajo, de primera, segunda o tercera cuerda, podemos utilizar bendings, podemos utilizar ligados. No hace falta que sean cosas difíciles, sino deslizados. Todo ello va a ir dando expresividad a lo que tocas sin necesidad, como digo, de tocar la escala, que ya sabemos dónde están sus notas, sino intentando decir algo, ¿no? Coge frases cortas, vete haciéndole pequeños cambios. Es muy importante aprender de los que saben. Nuestro tercer consejo es que aprendas licks de otros guitarristas, ¿no? Cógete un disco, intenta sacarlos de oído, aprende a través de YouTube, por ejemplo, vídeos en los que se enseñen licks de blues, de rock, de metal, dependiendo del estilo que quieras hacer, pero es muy importante que, como digo, aprendas ese tipo de frases de otros guitarristas que luego irás moldeando, ¿no? La manera en la que todos hemos aprendido, antiguamente era sacar de los discos esos licks, esas frases que nos queríamos aprender para utilizarlas, pero ahora tenemos montones de opciones para aprender esas frases, ¿no? Esas frases que luego, como digo, irán modelando, aunque hayan partido a lo mejor de un determinado guitarrista o sean, digamos, más estándar. Aprende licks básicos de cada estilo, ¿no? Licks que
técnicamente no sean muy difíciles, pero que te vayan dando un vocabulario para ir modificándolo luego a tu antojo, ¿no? Ir creando... A veces no son líneas con muchísimas notas ni tocadas rápidas, en este caso esos licks que suenan tanto a blues, ¿no? A todo ese tipo de licks los vas a ir aprendiendo y no te preocupes si no está a lo mejor en el estilo que más te gusta, ya que luego pues se pueden ir adaptando, ¿no? Puedes encontrar en el rock and roll licks de estos habituales tocados a 2 cuerdas, que luego, como digo, podrás ir modificando. Lo importante es ir aprendiendo esas pequeñas frasecitas que luego, como digo, pues irás modificando a tu antojo, ¿no? Metiendo incluso pues algunas notas que está fuera de la escala para darle un poquito más de color, pero que es muy importante que esos frases, como digo, muy cortas de ese tipo, que luego al ir uniéndolas pues van a generar solos, ¿no? Cuando vas juntando licks como este, por ejemplo, pues vas teniendo, al final vas componiendo solos a bases de mezclar esas frases. Aunque dentro de una posición estática se pueden decir muchas cosas, la verdad es que el poderse mover a lo largo del mástil, por mucho vértigo que da al principio cuando estás improvisando, cuando estás tocando un solo, es necesario, ¿no? Estás a 2 o 3 trastes de llegar a una nota dentro de la escala en el mástil, así que hay que un poco aventurarse, ir aprendiendo dónde están esas notas, salir un poco de esa posición fija, que normalmente suele ser la primera, la pentatónica menor, y que aprendemos al principio, e irse moviendo, como digo, esas... digamos, notas vecinas que están, pues eso, a tono y medio de esa escala, de esa posición principal. Aventurarnos, movernos un poquito en el mástil nos va a dar la oportunidad de llegar a otras notas que no tienen la posición más habitual, ¿no? Por ejemplo, este sonido, si nos vamos quedando con dónde están esas notas, en este caso voy a buscar la nota que queda más abajo en el mástil, por ejemplo en primera, en segunda cuerda, partiendo de un lick básico. Podemos ir, que de alguna manera, ir cogiendo otras notas que quedan en otras posiciones. Esta sería parte de la posición 2, perdón, o parte de la posición 5 si voy hacia atrás. Eso me está metiendo, como digo, en posiciones, digamos, vecinas, y está muy bien para nuestros licks, ¿no? Ya que de alguna manera no nos deja encorsetados en esa posición primera y vamos a poder empezar a movernos en esas posiciones vecinas sin tener que hacer mucho alarde técnico, sino simplemente saber dónde están esas notas, ¿no? Cualquier lick que hagamos en esa primera posición puede llegar, por ejemplo, a través de un slide a otra nota, ¿no? Lo único que hay que saber es dónde está, ¿no? Quizá más que aprendernos el diagrama de la posición 5 y la posición 2 al principio, simplemente saber dónde nos podemos mover, ¿no? Dónde está esa nota que sigue dentro de la escala, pero que en vez de continuarla, por ejemplo, la siguiente cuerda, la buscamos esa misma nota, pero bajando por el mástil, ¿no? O subiendo. Aunque con el tiempo te irás aprendiendo las 5 posiciones que hay para colocar, para tocar las notas de una escala pentatónica, te aconsejo que no te tampoco empecines en aprender, en memorizar esas posiciones, ya que no queremos caer en ese punto número 1 en el que la escala nos sonaba escala simplemente por eso, por seguir diagramas en el mástil y dibujos. Yo creo que con esa primera posición y esas posiciones vecinas que hemos visto al movernos hacia arriba y hacia abajo, es decir, la posición 5 y la posición 1, si a eso le sumas, por ejemplo, una posición como la posición 4, esa te la puedes aprender bien, ya vas a tener mucho tramo del mástil. Si a todo eso le sumas que la posición 1 la puedes subir seguramente, dependiendo de la tonalidad, pues le puedes subir una octava entera, eso, como te digo, te va a abarcar muchísimo mástil. Así que en vez de aprender de un diagrama, de un dibujo, las 5 posiciones, yo te aconsejo que esa posición primera la muevas a sus posiciones vecinas y te aprendas a esa posición número 4, ¿no? De esa manera abarcando bastante mástil. Si dedicas tu tiempo a aprenderte esas 5 posiciones, corres el riesgo de volver a sonar como alguien que en vez de hacer solos lo que hace son posiciones, ¿no? Sí, está bien sabérselas, pero creo que está mucho mejor saber utilizar las que te sepas, ¿no? Es decir, si sabemos utilizar bien esa posición primera y nos hemos podido mover abajo en el mástil para hacer la posición segunda o arriba
para hacer la posición 5 tenemos un buen tramo ahí de mástil ya, ¿no? Si eso, por ejemplo, esa mínima posición 1 la bajamos una octava, en el mástil la subimos de tono en este caso, cojo esas mismas notas una octava más alta, con esa posición vecina 5 y 2, que antes tocaba aquí y ahora toco aquí. Así que fíjate, tenemos ya todo ese tramo de mástil que nos da la posición 1 más esas dos, digamos, extensiones, vamos a llamarle, más ese, lo mismo, una octava más agudo. Si a eso, por ejemplo, le sumamos el aprendernos la posición 4, ya puede estar muy bien, ya que nos vale de unión con todo lo demás, ¿no? Ya iremos aprendiendo la posición 3, incluso 2, 5 bien como tales, pero el podernos desplazar de la posición 1 y el saberse la posición 4 es fácil que lo puedas ver los dibujos en Google, buscarlos tranquilamente, pero va a pasar lo mismo, ¿no? Cada posición nueva que te aprendas tienes que ver dónde puedes hacer los bendings, cómo crear frases en esa posición, ya que las notas están ordenadas de otra manera. Muy importante también aprender, como digo, esos licks de otros guitarristas. Y en nada nos vamos a colocar otra vez en esa posición primero otra vez, así que tendríamos buena parte del mástil ahí cubierto y poco a poco te irás aprendiendo las posiciones, pero yo creo que sin la necesidad de estudiarlas como tal, ¿no? Ya que, como digo, corremos ese riesgo de cuando tocamos estar pensando en las posiciones y no estar pensando en lo que es importante, que es hacer buenas frases. Hasta aquí este vídeo, compañeros, que dedicamos a nuestra querida e importantísima escala pentatónica. Ya sabes, esos 5 puntos que hemos visto y que la idea es que nos separen de ese sonido característico de cuando uno está empezando y utiliza la escala, pues no solo como una herramienta, sino como parte de lo solo, ¿no? Tenemos que huir de eso y, como digo, con esos pequeños fraseos, aprendiendo licks de otros y empezando a movernos un poquito más en el mástil sin necesidad de memorizar todas las posiciones al principio, pues vamos a ir sonando pues muchísimo más profesionales con la misma escala. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.